Bueno, pues ahora sí comenzamos, como ellos decían, con la mesa, primero con la ponencia, con la intervención de Luis González, y luego pido a los participantes de la mesa que nos quedemos todos aquí para poder ver bien la intervención de Luis González. La mesa se titula «Cómo nos percibimos» y es un debate sobre el estudio de la percepción de los profesionales del sector del libro sobre el presente y futuro de la industria. Luis, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier. Vale. Bueno, pues voy a presentar un estudio que ha hecho la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, entre los años 19 y 20, o más bien diría yo entre los años 18, 19 y 20, ¿no? El origen está en el año 18. Nuestra fundación intervino en la organización de un manifiesto europeo a favor de la industria cultural europea que se presentó en Frankfurt de 2018. A partir de entonces, en la fundación empezamos a calibrar la posibilidad de trabajar en la idea de examinar y de hacer una descripción organizada de las opiniones de lo que llamaríamos la cadena de valor del libro, empezando por los autores, siguiendo por editores, distribuidores y libreros. Es decir, tratar de trabajar con las opiniones con las que nos podíamos encontrar desde el propio sector, ¿no? Y a partir de ahí elaborar una propuesta de nueva narrativa y una hipótesis, ¿no?, de cómo veíamos desde fuera nosotros la situación de los profesionales del mundo del libro. La metodología de trabajo ha consistido en encajar un esquema que aprendimos del estudio que hizo BISG, que es como el think tank de la industria editorial norteamericana, con un cuestionario online en el que algunos de ustedes habrán participado, en el que tratábamos de perfilar la base para luego desarrollar con herramientas de tipo cualitativo el trabajo. Las herramientas de tipo cualitativo pues son las típicas, que son las entrevistas en profundidad y fueron los grupos focales, ¿no? Tuvimos la ocasión de trabajar con Brian O'Leary, que es el director de BISG, en el refinamiento un poco de los instrumentos, y al final hemos construido algo que es distinto a lo que teníamos pensado inicialmente, que era simplemente un estudio sobre la percepción de los profesionales del mundo del libro, porque hemos visto la oportunidad también de ofrecer una hipótesis, de estripar un poco qué es lo que la gente de fuera del sector del libro ve cuando se le habla de una librería o de una editorial, y luego pues hacer una propuesta puramente fundamentada en nuestro criterio como institución independiente, bueno, de hipótesis de trabajo para mejorar en la situación en un contexto muy complicado, y ese contexto es el que hemos denominado la era exponencial. Es el contexto de la incorporación de unas plataformas digitales que intervienen también en un mundo en el que antes solo trabajaban los profesionales del sector del libro, ¿no? Esto se puede descargar con completa libertad en la página web de la Fundación GSR.org, en una sección que se denomina recursos. Ahí hay una gran cantidad de cosas que uno puede descargarse y son 100 y pico páginas. Entonces, obviamente, siguiendo el criterio del señor Moyano, que me acaba de decir que no sea un pesado, voy a tratar de dar un aperitivo.
He escogido 3 de las preguntas que primero lanzamos gracias a la participación y la colaboración de la Federación de Gremios de Editores, de la Asociación Colegial de Escritores, de FANDE y de CEGAL. Bueno, pues he escogido 3 de las preguntas que se habían planteado. Este es un calco de lo que BISG, o sea, el laboratorio americano, planteó en su momento, hace 4 años, creo recordar. Era preguntarle a los profesionales sobre la carga de esfuerzo, de trabajo, de tiempo de trabajo que aplican a cada una de estas 5 dimensiones. El resultado es bastante razonable. Lo que podríamos agrupar entre la ejecución, la comunicación y la administración asume buena parte del tiempo de trabajo de los profesionales. Y aquí vamos desde el escritor hasta, disculpen, hasta el librero. Bien, ¿qué ocurre? Que si lo comparamos con la situación norteamericana, allí aplicada exclusivamente al mundo editorial, sí es cierto que la parte de innovación y aprendizaje allí tiene un peso un poco mayor. Eso nos está dando ya una referencia de nuestro sector del libro, que me atrevo a decir que no dispone de la fortaleza económica que tiene, por ejemplo, el sector del libro o el sector editorial, en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Y esto explica un poco el marco al que me voy a referir. A partir de aquí preguntábamos también sobre los desafíos más relevantes que tenía la empresa. Aquí están ya fuera los autores. Esto está solo planteado a editores, distribuidores y libreros. En la referencia hay 10 conceptos, pero digamos que los principales es la capacidad que tiene el sector para adaptarse a las transformaciones que se están dando, así como el acceso a herramientas tecnológicas para poder trabajar con unos comportamientos diferentes y, por supuesto, muy por encima todo esto de lo que podría ser la propia competencia de otros actores, lo cual es muy interesante. A diferencia de otros sectores industriales, lo principal no es el negocio que hace lo mismo que yo en el otro lado, sino unos actores diferentes y unas circunstancias sobre las cuales no siempre hay capacidad de actuación, ¿no? Si preguntábamos por esto, pero a escala de todo el sector del libro, la información también es muy clara en el sentido de que hay un factor estructural que es una escasez de la demanda, y aquí estamos hablando de hábitos de lectura de la población española y estamos hablando de la evolución de los últimos 10 años en cuanto a lo que es la demanda para el mercado del libro. Por otra parte, hay una autocrítica que se refiere a la falta de una estrategia suficientemente rápida o dinámica de cooperación dentro del sector del libro y, por último, la falta de un tamaño adecuado para ser capaces de competir con las plataformas digitales. A partir de la información que captamos por esta vía, que fueron 700 y pico cuestionarios completos, lo que hicimos fue diseñar los instrumentos ya más de conversación. Y aquí pongo un ejemplo de un proceso en el cual nos encontramos con muchas horas de audio que fuimos etiquetando. Teníamos 60 etiquetas temáticas que iban desde cosas muy concretas que usamos como reactivos, como por ejemplo el índice de evolución de libros, y esto lo utilizamos digamos que en todas las etapas de nuestra investigación con autores, libreros, distribuidores y editores, y cosas mucho más globales, más estratégicas, que tienen otra naturaleza. Aquí hay un ejemplo de lo que nos encontramos. Estos son literales, digamos, declaraciones que se produjeron en estas sesiones. Digamos que aquí, en esta y en la siguiente que voy a colocar, ustedes se van a encontrar en el documento a lo mejor 40 páginas de este estilo. Lo que hemos hecho ha sido empaquetarlas en grupos y tratar de sacar conclusiones a partir de ese empaquetamiento, ¿no? Pues hay argumentos que tienen que ver con una misión muy emocional, muy, llamamos, mítica, muy
de lo que explica probablemente de por qué creo que casi el 100% de los que estamos aquí sentados estamos trabajando en este mundo. Es decir, estamos trabajando en el mundo del libro porque nos gusta el mundo del libro, y en esto podríamos decir que hay matices que ayer en la apertura del Congreso se vieron también muy claramente, que nos diferenciaría de otros ámbitos, ¿no? A esto lo hemos llamado un discurso, una narrativa que tiene un trasfondo emocional. Por otra parte, también aquí y en la siguiente se detecta una falta de percepción de lo que hace un librero, por ejemplo. Cuando la gente dice, no, es que la gente piensa que un librero lo que hace es colocar libros en una estantería. O cuando la editora dice en el grupo focal, me siento en un taxi, me pregunta que a qué me dedico, se lo explico y lo primero que me dice es a sacarle el dinero a la gente, una editora de libro de texto, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí lo que hay es algo que podríamos empaquetar dentro de la etiqueta falta de percepción de valor. Y este es un elemento fundamental de las consecuencias de este estudio, ¿no? Ya voy adelantándome. La conveniencia de que seamos muy dinámicos a la hora de explicar la aportación que hace este sector a la sociedad española. O, por ejemplo, hay también otra parte, que creo que estaba en la anterior, que se refiere a los nuevos canales, a las vías paralelas que son diferentes a las que teníamos antes. Esto, por ejemplo, ocurre cuando los autores señalan que hay multitud de autores que hace 20 años no hubieran sido considerados como escritores. ¿Por qué? Porque no tenían la acreditación de un editor. Digamos que el mundo de la autoedición, por ejemplo. O la aparición de nuevas formas de comprar libros, de nuevos canales, o la configuración de esto que llamamos autoedición, que son empresas editoriales en el sentido de que agarran un contenido y lo colocan en forma de libro, pero que son más bien vistas como empresas de servicios a autores que no encuentran un editor. Bien, agrupando todo esto, lo primero que hicimos fue categorizar a cada uno de los 4 actores dentro de esta cadena. Aquí lo que hacíamos era establecer 2 relaciones, una entre la mística, la parte más emocional y la parte funcional de negocio, y por otro lado, en términos kantianos, en términos de Kant, lo que él decía, el libro como discurso y el libro como objeto, bueno, pues dónde se coloca cada uno de los eslabones de esta cadena de valor. En este sentido, los autores tienen una visión muy personal y muy mística de su función. Los libreros comparten esa visión también, en mayor medida, por lo que hemos observado, pero los autores tienen una visión muy clara de lo que es la propiedad intelectual como algo que puede estar en un libro, que puede estar en un guión de una serie de televisión, en una película, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que nos llamó mucho la atención, ¿no? Ese interés de los autores por abordar ese asunto, algo que está mucho más lejos de la mirada de una librera. En el caso de los editores, sí es cierto que en el supuesto, obviamente, de los grandes grupos, la visión de la percepción está muy clara, perdón, de la propiedad intelectual está muy clara, pero también hay se bascula más hacia la parte del negocio, hacia la parte funcional. Y en el caso de los distribuidores, pues son los que tienen la visión más cercana al objeto libro y al negocio. A partir de esto, lo que hemos obtenido es una clasificación de lo que podríamos llamar la relación entre los desafíos y las fortalezas en un contexto en el que lo colocamos en un mapa, que es lo que siempre conocíamos del sector del libro, la parte tradicional, y luego la parte, digamos, de la era exponencial. Y ahora aquí me voy a detener un poco para tratar de explicarlo. Si nos fijamos, hay una serie de factores que podemos considerar como problemas, que son cosas que no nos sorprenden. Por ejemplo, tiene una larga trayectoria la necesidad de dotarnos de mayor capacidad empresarial, técnica en ese sentido, o la exagerada fragmentación del sector del libro español. La semana pasada, en una reunión en Alemania,
una persona de la Cámara del Libro alemana se quejaba de que tenía muchos problemas para competir con las plataformas por el grado de fragmentación que tenía el sistema alemán del libro, y yo me sonreía pensando en nuestra situación. Pero hay otros problemas que tienen que ver con un nuevo contexto. Por ejemplo, la desaparición de barreras. Ahora es mucho más fácil llamarse editor, autor, incluso librero, y el tamaño en relación con el tamaño de otras corporaciones que compiten con el sistema del libro español, ¿no? Luego hay, por otra parte, un problema de que hay más capacidad para reaccionar que para ser proactivos a la hora de innovar, ¿no? Y por último, hay una situación comparada con otros sistemas industriales de una financiación mucho más débil, por supuesto. Es decir, estamos hablando de un régimen completamente diferente al de otros sectores industriales. Y por último, muy claro y muy del momento, la ausencia en muchos casos de percepción del valor del trabajo de la cadena del libro. En la parte de las fortalezas, hay dos que tenemos identificadas en la parte tradicional, que es la gran capacidad de gestión de la complejidad delante de los libreros, que vamos a decir, con la cantidad de ítems que maneja este sector. La gente que ha venido de otras industrias, por ejemplo, esto lo hemos encontrado en los grupos focales de los distribuidores, se echaban las manos a la cabeza por el grado de complejidad que tiene este sector comparado con otros en los que ellos previamente habían trabajado. Y luego la aparición de un incremento, o sea, una capacidad de colaborar en la cadena, en la búsqueda de soluciones, y en este congreso se va a ver un poco de esto, ¿no? Pues estamos hablando de estrategias como Todos tus libros, de DILBE, de las normas de la cadena de suministro de libros y demás. En el terreno que ven ustedes abajo, hay una transformación en los procesos. Y esto es muy radical, porque han aparecido nuevos actores y han introducido cambios en los procesos que a su vez han sido bien respondidos en buena medida por el propio sector. Por eso lo colocamos como fortalezas. Esto se encuentra en esas páginas en las que yo digo que hemos empaquetado las percepciones, que son expresiones que hemos encontrado en los profesionales del sector del libro. Y luego, es un sector que tiene una capacidad, a diferencia de otras industrias, de generar una demanda muy intensiva de conocimiento. O sea, estamos hablando de profesionales de alta cualificación en comparación con otras industrias. ¿He repasado todas las fortalezas y problemas? Pues no. Hay una trampa aquí que ven en el número 4, que está colocada ahí en medio, porque no sé muy bien cómo definir esto, que es la increíble capacidad en términos comparativos con otros sectores de resistencia de la cadena del libro. En los momentos de la recesión económica, este sector ha sido capaz de asumir unas condiciones de resistencia y de, podríamos decir, resiliencia para evitar la desaparición de los negocios en condiciones muy complicadas, que en otros sectores automáticamente supone a lo mejor la quiebra o la desaparición de buena parte de los agentes, ¿no? Entonces, esto tiene una parte muy positiva, pero, y quizás esto sea una provocación por nuestra parte, tiene una vertiente que plantea un problema para el sector, y es que esto a lo mejor impide que haya una mayor agresividad a la hora de proponer cambios o referencias para competir de una forma más radical. A partir de esto, hicimos una clasificación, y este es trabajo en el que hemos mezclado trabajo de campo con investigación de escritorio, hemos cruzado referencias cuantitativas de los estupendos informes que hay del sector y también de pautas de consumo y de referencias culturales. La encuesta sobre hábitos de consumo y consumos culturales del Ministerio de Cultura y Deporte es estupenda, los estudios del CIS, el barómetro, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, hacer una relación de 15
factores fundamentales en el sistema del libro, que hacen que luego eso tenga una traducción en la imagen respecto a la propuesta de valor del sector del libro. En primer lugar, la lectura está muy vinculada al disfrute artístico. En segundo lugar, detectamos en todos los instrumentos que manejamos de otras entidades y en los cualitativos que lleva haciendo la Fundación desde hace muchos años, que una inmensa mayoría de las personas a las que se les pregunta por el libro establece una cierta equiparación entre libro y tiempo de ocio. Y en esto España se distancia bastante de otros países en los que hay este tipo de investigaciones. En tercer lugar, es una industria que hacia adentro, ustedes la ven con un grado de complejidad impresionante, como han dicho estos profesionales de la librería que han hablado antes, ¿no? En cuarto lugar, hay también una percepción de una enorme cantidad de ineficiencias en la cadena, y verán unos verbatim en el estudio, por ejemplo, haciendo referencia a la tasa de evolución del 30-35%, hay muchas opiniones muy diversas, pero digamos que hay una mirada muy crítica también a esto y con muchas ganas de mejorar esta situación. También hay una cierta resistencia al cambio, diría que más en unos ámbitos de la cadena que en otros. Hay una gran fragmentación en lo que sería la constelación de agentes del mundo del libro. Esto es muy evidente en el caso de la distribución, en comparación con otros países europeos. Hay por esto y otras razones, una mayor dificultad para la escalabilidad, para hacer el negocio más rentable y buscar economías. Hay un grado de inversión escasísimo en el sector comparado con otras industrias. Hay una ausencia van a reírse ustedes, de la financiación del riesgo, es decir, salvo la que hacen los libreros con su propio patrimonio personal, en muchos casos, o los pequeños y medianos editores, este no es un sector que sea como otros que conocemos, la industria energética, en los que hay, o la industria informática, en los que hay una entrada de capital riesgo muy considerable, y aquí no la conocemos, ¿no? Es un sector que hace un uso intensivo de recursos humanos, esto está claro en un congreso de librerías, estamos hablando de horas de dedicación a sacar adelante un negocio. Luego hay poco trabajo fuera del silo. ¿Qué quiere decir esta cosa tan rara? Esto viene del Manifiesto Europeo en favor de la industria cultural y creativa en Europa. Es que es un sector que, a diferencia de otros del mundo digamos, de la industria cultural, está poco acostumbrado a trabajar con otras industrias y a trabajar con herramientas de otras industrias, ¿no? Y ahí vemos que, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, hay un límite para la actuación. Hay una propensión mayor en el caso de los grandes grupos, pues porque incluso son grupos que tienen otro tipo de medios de comunicación para integrar esfuerzos y poder convertir la propiedad intelectual, como he dicho hace un rato, en otro tipo de productos, ¿no? Y luego hay una gran incoherencia regulatoria. Me voy a referir simplemente a un caso muy concreto, que es la legislación tributaria. En España hay entidades que están vendiendo libros con unas reglas del juego en el campo tributario completamente diferentes a las que, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, tiene en la cadena del libro. Y esto es en un ámbito, pero puede haber también otros en los que podríamos profundizar. Y luego han aparecido, como he dicho antes, circuitos paralelos, circuitos híbridos. Es un mundo en transformación que está provocado por el último factor, que son los nuevos actores, que son como bombas que han aparecido en nuestro territorio y que, digamos que de momento, si nos vamos al otro lado de esta imagen, están siendo afrontadas desde una única visión de la propuesta de valor, que está vinculada a la parte emocional, la que tenemos todos los que trabajamos en el mundo del libro, la parte que es la única que se visualiza en buena medida por parte de la sociedad y aquí es donde va un subrayado por mi parte,
es la que configura las políticas públicas en relación con el libro. Es decir, así como hay otros sectores industriales que tienen una correspondencia en políticas públicas del Ministerio de Industria y del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Innovación, etcétera, etcétera, o de las consejerías competentes, en el sector del libro, en buena medida, las políticas públicas están lideradas exclusivamente por parte de la política cultural. Esta es una propuesta que hacemos nosotros para reordenar un poco y para ver si es interesante, útil, articular una visión distinta de la propuesta de valor y explicarle a la sociedad qué hace la cadena del libro, la cadena de valor del libro, por la sociedad, ¿no? Por una parte, digamos que agrupado en un primer grupo que está más vinculado a lo tradicional, bueno, pues es un sector que está, digamos que, aportando los productos de consumo vinculados al centro neurálgico del patrimonio cultural de una sociedad, que tiene que ver con la tradición, con la adquisición de conocimiento, que tiene que ver con la lengua, etcétera, etcétera. En segundo lugar, es algo que impacta directamente en la vida familiar, en la visión de la lectura en el entorno familiar, en el acceso a los libros y compartir la lectura, como ayer vimos con Irene Vallejo, desde la primera infancia. Y esto, para la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, insisto, esto ya es una hipótesis por nuestra parte, esto es radicalmente fundamental que la gente lo entienda. En segundo lugar, la lectura sigue siendo y será, sí o sí, la herramienta fundamental para el acceso al conocimiento y para el aprendizaje. Es decir, los libros y los textos son la herramienta fundamental para adquirir de forma personal conocimiento, apropiarse del conocimiento. En cuarto lugar, nosotros consideramos que la lectura sigue siendo lo que en los estudios sociológicos de los años 60 y 70 la población española tenía tan claro, que es el principal elemento para la movilidad social y para la equidad, y que hoy en los estudios que nuestra fundación hace solo identificamos con la población inmigrante. Son solo los inmigrantes, por ejemplo, un estudio que hicimos hace unos años de la población inmigrante en Madrid en relación con la lectura, eran los únicos que veían que el libro, que la lectura, era una herramienta fundamental para el progreso social de las personas. Y, en segundo lugar, creemos que la lectura es fundamental como una herramienta, los libros, en este caso, como una herramienta para tener una sociedad más saludable. En términos de salud física, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de trabajo bastante ahora ambiciosa en el campo de la vinculación de la lectura a la prevención de enfermedades neuronales, que es un tema que ya estamos trabajando con médicos y está demostrado. En segundo lugar, salud desde la perspectiva de la información, de saber de qué estamos hablando cuando opinamos, ¿no? Y cuando estamos leyendo algo en un periódico. Y en último lugar, en este bloque, en los libros y los países con índices altos de lectura son los que tienen el capital humano más cualificado. Y es un sector que está ofreciendo, además, puestos de trabajo cualificados, mucho más cualificados que la media de otras industrias. En el otro terreno, vamos a llamarlo una visión más funcional o vinculada a la transformación que se produce en nuestra sociedad, la relación entre el impacto medioambiental y la generación de Producto Interior Bruto que hace el sector cultural y el sector del libro es muchísimo mejor que la de, la industria de construcción de lavadoras, ¿no? Y esto yo creo que es un factor que deberíamos subrayar de aquí en adelante. Luego, es un sector que ofrece una cosa que nosotros en el contexto europeo llamamos innovación blanda, que es una innovación que enlaza muy bien con la innovación tecnológica, pero que es muy europea. Somos un continente de generación de contenido, somos un continente de creadores. Lo que está ocurriendo en buena medida en estos momentos es que hay grandes empresas que toman la creación y la utiliza como excusa para una facturación que no depende del contenido. No sé si estoy siendo claro. Es una facturación que tiene que ver con otras formas de otros modelos de negocio, los datos, publicidad, etcétera, etcétera, y el centro no está en la creación.
Bien, hay un tipo de innovación que es lo que define a Europa y que tiene que ver con esto, y este es el sector central en este campo. En este sentido, España, además, tiene una proyección internacional vinculada a una de sus lenguas, que es el español o el castellano. Hay que empezar a decir que, igual que para Francia el sector del libro es diplomacia cultural, para España, para el Ministerio de Asuntos Exteriores y para la Presidencia del Gobierno, en lo que se refiere a la diplomacia informativa, la diplomacia cultural, la marca España y todos estos conceptos, el sector del libro es la pieza clave. En cuarto lugar, es un tipo de industria que equilibra algo que es ajeno a las capacidades de actuación de nuestro propio país o del continente europeo, que es el modelo de negocio GAFA, que es Google, Amazon, Facebook, Apple, y que ya lo he definido antes, y luego en la conversación que vamos a tener posteriori podemos profundizar bastante sobre este asunto. Y por último, la balanza comercial de este sector es increíblemente positiva en comparación con la de otras industrias españolas. Entonces, con esto nosotros lo que hacemos es lanzarles a ustedes una propuesta para lo que llaman los anglosajones hacer advocacy. Allí ya no está de moda hablar de lobby, lobby es suena un poco fuerte, es hacer fomento de la importancia de la propuesta de valor del sector del libro ante la sociedad, en los medios de comunicación y ante las administraciones públicas. Entonces, por eso digamos que equilibramos ambas dimensiones. Y por último, a partir de esto, los atributos de esta propuesta de valor es los que tienen aquí, es decir, los que acabo de ir desgranando hace un momento, los dejamos aquí puestos y si les parece, pues pasamos justo media hora. ¿Qué tal, Pepe? ¿He sido pesado? Pasamos a la conversación con la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, con Miguel Barrero, presidente de la Federación de Gremios de Editores, con José Manuel Anta, director de FANDE, y con Javier López Yáñez, director de CEGAL, y con Manuel Rico, que por cierto es el presidente de la Asociación Colegial de Escritores y compañero de centro de trabajo en Madrid en Casa del Lector. Este estudio está disponible para descarga en la sección de recursos de la web de la Fundación y estaríamos encantados de que fuera útil. Bueno, yo haría el siguiente planteamiento para tratar de desgranar o de comentar un poco el proceso que muchos de vosotros conocéis, porque incluso a alguno, en el caso de José Manuel, de Javier y de Manuel, habéis estado en alguno de los grupos focales que hemos organizado, el proceso en el que nosotros fuimos tratando de obtener este dibujo basado en opiniones, tanto por parte de los protagonistas del sector del libro como por parte de los analistas de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Hay una primera parte que nos llevó muchísimo tiempo y que recordaréis vosotros, y María José y Miguel, que no estuvisteis, lo habréis visto en el estudio, que es la mirada hacia adentro de la cadena. Y esta ustedes la conocen muy bien, pero ahí digamos que es un mundo en el que yo antes he hablado de la complejidad que tiene, ¿no? Es un mundo en el que hay muchas rupturas actualmente de los procesos de trabajo, siempre lo ha habido. Esto genera un cauce para el error humano muy claro, muy grande, y luego también la posibilidad de que estas cosas se vayan diluyendo, se vayan mejorando a través de actuaciones en este terreno. Si empezamos por el anfitrión, que es Javier, desde la perspectiva de esta mirada interna, de los conflictos, de las rupturas en los procesos, de las devoluciones,
de los problemas a veces de comunicación, del tener que tirar del teléfono continuamente, bueno, lo que conocen ustedes de su trabajo diario. ¿Cómo analizas un poco lo que tú viste y lo que has luego visto impreso en el estudio en cuanto a la parte interna, ¿no?, de la cadena de valor del libro? Bueno, yo, precisamente por las conversaciones, ¿no?, en las que estuvimos para la realización del informe, creo que se constataba una cierta desesperación por parte de las librerías por unos procesos que son en buena medida agotadores para la librería, en la que se invierte muchas horas de trabajo y, por tanto, un coste que a veces no se cuantifica, porque va en los riñones de las libreras y de los libreros, pues precisamente cargando cajas y haciendo los movimientos de volumen, ¿no? Pero a su vez también creo que le preocupa especialmente a las librerías por lo que supone también de descontrol en la financiación. Es decir, son procesos que viven con mucha preocupación, porque digamos que todavía no está bien pulida esa gestión de procesos de entrada, salida de libros, y lo que sí recuerdo es que manifestaban todos, y yo mismo lo he vivido en mi etapa de librero, sentirse verdaderamente abrumado por la cantidad de novedades que se reciben, ¿no? Es decir, en definitiva, una falta del control de esa situación. Hay agentes del sector, agentes externos a la librería, que de alguna manera ejercen una presión sobre la red comercial que la mayoría de las librerías consideran excesiva. Si subimos hacia arriba en la cadena, Miguel, la perspectiva del subsector editorial, ¿cuál sería en este campo? Bueno, desde el punto de vista de los editores, nosotros para Procesos en los últimos años hemos acometido proyectos además, alguno de ellos, como por ejemplo Dilbe, conozco las cifras de inversión que han supuesto y el esfuerzo financiero, porque fue un proyecto, aunque recibió algunas ayudas que en un momento determinado fueron retiradas, pero es un proyecto que prácticamente se hizo con recursos propios, y nosotros en ese sentido creemos que hay iniciativas en este momento, digamos, con un soporte tecnológico, como es Dilbe, que consideramos que es el corazón de la información bibliográfica de este país, que no solo los nuestros, sino incluso proyectos como CEGAL en Red o los proyectos relacionados con Sinly, lo que tendríamos que hacer es verdaderamente rentabilizar el esfuerzo y las inversiones que se han hecho, tratando de hacer una labor pedagógica del mejor uso posible y de dar a conocer todas las funcionalidades que tienen y las ventajas que tienen. Es decir, dejar de ver las herramientas como un imperativo o una carga administrativa y acabar por entender que la buena utilización de esas distintas herramientas se va a convertir en una mayor eficacia en los procesos. Y luego hay temas permanentes y que sinceramente les veo una difícil solución, como por ejemplo el famoso tema de que en este país se edita mucho. Normalmente cada vez que publicamos los datos de ISBN se produce el debate o la reflexión sobre lo mucho que se publica en este país. Yo luego voy a tratar de proponer que, como aprovechando que acabamos una década y que empezamos otra, voy a proponer esa estupidez del cambio de década, que no deja de ser una estupidez, pero para que también cambiemos actitudes, puntos de vista o miradas que yo creo que ya están, que deberían ser revisitadas, es decir, que están tan ancladas en nuestra manera de
de ver el negocio que ya no somos capaces. Yo recomiendo, para el que tenga paciencia, que cuando acceda a la información, por ejemplo, del ISBN, que vea, se detenga a ver esos, digo la cifra, Antonio, no sé si me equivoco, 70, 80.000 referencias, ¿no? Que es una barbaridad, ¿de acuerdo? Bien, es una barbaridad, excepto que uno tome y diga, vamos a ver el análisis. Entonces, resulta que solo el libro de texto son 20 y tantas mil. Resulta que, como editamos en varias lenguas, solo por lengua son 17.000. Pero les voy a dar un dato que al que no haya mirado ISBN a lo mejor le sorprende. El libro científico-técnico, humanidades, etcétera, son 16.000 referencias. Con lo cual, si vamos, como decía una consultora que estuvo trabajando en mi grupo durante un tiempo para hacernos una propuesta, como de las de todas las consultoras, desastrosa, lo único que nos aportó, no voy a decir lo que pagamos por esto, fue hay que filetear el problema. Bien, pues si nosotros fileteamos el problema, eso es todo lo que aprendimos y fue una millonada. Todo lo que aprendimos es filetear el problema. Fileteemos el problema de qué es lo que se edita, ¿vale? A pesar de eso, bien, una librería que se dedique básicamente a la ficción va a recibir 14.000 novedades, que son muchas. Bien, sin embargo, yo tengo una visión más positiva y es que creo que somos una de las industrias con mayor bibliodiversidad del mundo. Creo que tenemos un activo bibliográfico espectacular y igual que los editores deberíamos hacer un ejercicio de quizá medir el número de libros que editamos, por parte de la librería también habría que, ahora que está muy de moda la palabra, tener una actitud más de curación de qué es lo que entra en mi librería y qué es lo que no entra en mi librería. Es decir, la librería tiene un punto de gestión que también tiene que contribuir al tema de la evolución, digamos, no dejándose arrastrar por todo lo que nosotros pretendemos poner encima de la mesa. Y de efecto financiero vamos a empezar a cambiar las miradas para buscar soluciones, ¿eh? No digo para que repartamos las acusaciones. Yo creo que si os imagináis lo que es para un editor pequeño o mediano cuando el mes de febrero decidís procesar el gran volumen de las devoluciones. Es decir, no es que sea un impacto de lo que le llega, es que es un impacto financiero de los de verdad. Es decir, que hay que buscar soluciones colaborando y tratando de entenderse las dos partes. Y de momento no me voy a enrollar más. Muy bien, pues vamos a entrar ahora en el middleman, ¿no? Los distribuidores. La visión que tienes, José Manuel, sobre problemas y también qué cosas se han hecho dentro de la red de valor del libro en España en estos años. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer y dar la enhorabuena a Luis González y a la Fundación Germán Sánchez Pérez por el informe, que creo que, bueno, pues digamos, ha puesto orden a una serie de temas o de ideas que todos teníamos en la cabeza y que necesitábamos quizás a alguien que externamente les diera esa forma. Respondiendo a tu cuestión, bueno, pues en la línea de lo que está comentando Miguel Barrero, es decir, creo que todos somos conscientes de que vivimos en un sector como profesionales en el que las barreras de entrada para editar, para producir cualquier libro, son bajísimas, se han ido reduciendo con el tiempo y bueno, vivimos en ese campo de juego, digamos, que el número de alternativas posibles en cuanto a los contenidos que se comercializan son enormes, exponenciales en crecimiento, lo que implica el que la cadena de comercialización de esos libros, de la que forman parte distribuidores con todas sus tipologías y librerías o puntos de venta con todas sus tipologías, pues digamos que su actividad viene condicionada precisamente por esas bajísimas barreras de entrada, con todo lo que se ha apuntado en cuanto a los flujos tanto de producto, físicos, como económicos, de dinero y como de datos, que también son muy importantes.
En el caso de los distribuidores, al encontrarse en medio de esa cadena, pues digamos que sufrimos las circunstancias que implica ese campo de juego en el que nos desarrollamos, tanto aguas arriba como aguas abajo, considerando que los clientes son tanto los editores como los libreros. Quizás por eso, históricamente, pues hemos puesto encima de la mesa una serie de proyectos y de desarrollos en colaboración con las otras partes del sector y siempre de una forma coordinada y complementaria para tratar de, pues por una parte, minimizar los errores que se producen en los procesos. Iba a decir optimizar, pero optimizar es muy difícil con toda esa casuística que estoy describiendo. Pero tratar de minimizar los errores, que al final todos esos errores tienen una vertiente claramente económica, de ahorro de costes, pero por otro lado también generar posibles oportunidades de negocio, que las hay vinculadas a cuestiones como la impresión bajo demanda, que es un tema que sabéis que llevamos tiempo poniendo encima de la mesa como uno de los planteamientos, y por supuesto todas las herramientas tecnológicas que se han desarrollado desde DILBE, CEGAL en Red, Libro y Red, SINLI, las normas de cadena de suministro de libros que antes se han citado, siempre con la idea de bueno, pues tratar de ordenar mínimamente esas reglas del juego para generar ahorro de costes conjuntos para toda la cadena. Yo creo que en eso tenemos que sentirnos orgullosos del desarrollo que se ha desarrollado durante los últimos años, y creo que, antes hablabas, Luis, de marca España, yo creo que en eso también podemos sentirnos orgullosos y sentirnos marca España, porque en pocos países de nuestro entorno el sector directamente ha desarrollado unas herramientas de ese tipo para su propio funcionamiento. En muchos casos han sido empresas privadas o iniciativas particulares con una vertiente puramente comercial o económica, y aquí, digamos, el sector, con ayuda de las administraciones públicas, por supuesto, pero nos hemos dotado de unas herramientas que creo que son referencia internacional y que de las que debemos sentirnos muy satisfechos. Me gusta ver el vaso medio lleno, pero he de reconocer que, a pesar de ese trabajo que se ha desarrollado, todavía queda bastante por realizar, y precisamente la propia evolución del mercado, y que has descrito muy bien pues en fin, en las premisas que marca el estudio, nos obliga a seguir, y digo desde las organizaciones, porque al final las organizaciones lo que tratamos es de crear herramientas y dar formas de apoyo a las empresas, que sois las que tenéis que avanzar y que realmente crear un medio ambiente económico y empresarial que sea sostenible para todos. Pues en ese sentido es en el que estamos tratando de seguir avanzando. Muchas gracias. Una de las cosas que hemos ido descubriendo, por supuesto, en estos trabajos de campo es cierto grado, bueno, no, un gran grado de desconocimiento de lo que es la cadena de valor del libro por parte de los autores, que sois los culpables de todo, porque si no escribierais libros no habría esta complejidad, ¿no? Pero sí es cierto que el trabajo, voy a apuntar una cosa sobre lo que ha dicho José Manuel, el trabajo, por ejemplo, yo conozco mejor que ninguna de estas cosas DILBE, colaboré en el inicio. DILBE sigue siendo un modelo en otros países, de los que siempre hablamos como el No Va Más. Los autores no ven todo ese trabajo. Fíjate, un editor en el primer grupo focal dijo: cuando viene un autor a mi oficina y ve esto, se queda sorprendido por dos cosas. Una, porque no ve aparatos para hacer libros, o sea, artes gráficas, y la segunda, por lo complicado que es esto, lo de editar. Sí. Bien, muchas gracias. En primer lugar, yo quería agradecer que digamos, la organización de este congreso haya invitado a los escritores. No es frecuente. Normalmente los escritores venimos o vienen a los congresos porque viene un escritor a dar una conferencia final o hay una mesa redonda sobre la creación literaria, pero en muy escasas ocasiones venimos los escritores para hablar de los problemas del sector. Y a mí me parece esencial, dio un paso muy importante la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, como se ha visto en la explicación que ha hecho Luis González del trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos meses, contando con los autores, y yo creo que este es un primer paso importante para el futuro. Hay un primer apartado en el temario que nos envió Luis a los participantes de esta mesa, y
y que de algún modo él ha explicado de manera muy sucinta, que es el proceso de colaboración entre los agentes del sector del libro. Y claro, cuando yo me planteo cuál es el nivel de colaboración que puede realizar el autor, pues encuentro serias dificultades a la hora de concretarlo. ¿Por qué? Porque, bien, los autores no son un conglomerado de empresas ni de trabajadores autónomos que tienen una pequeña librería o una librería más grande, sino que los autores somos un conglomerado de seres humanos que profesionalmente, en muchos casos, en la inmensa mayoría, nos dedicamos o nos dedicábamos a otras cosas y en los ratos libres escribimos, salvo aquella minoría de autores que están profesionalizados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el autor está frente a su ordenador. Para ser autor hace falta solo un lápiz y un papel para, digamos, que pueda descargar sus fantasmas y, por tanto, es ajeno a todo el proceso de producción del libro. Y por tanto, se extraña de muchísimas cosas. Se extraña de las devoluciones, se extraña de que, haya, autores que vendan muchísimos miles de libros y ellos vendan muy pocos, y se extrañan también de que haya un proceso en virtud del cual determinados títulos llegan a las mesas de novedades de las librerías y otros títulos no llegan. Con ese, iba a decir ganado, no, con esa población, ese colectivo, pues tenemos que lidiar todos los días en la Asociación Colegial de Escritores porque no todos los autores venden mucho, no todos los autores forman parte en absoluto de ese mundo vinculado al glamour de las editoriales, de las presentaciones de libros, sino que hay una inmensa mayoría de autores que tienen a veces dificultades para publicar, dificultades para que sus libros se vean, dificultades para que sus libros se distribuyan correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un factor que es importante, que es el ego de los escritores, pero claro, yo entiendo perfectamente desde la óptica del sector del libro y como yo he tenido también alguna responsabilidad en la dirección de alguna colección de libros, que no todo se puede publicar. Es decir, no todos los autores, y somos conscientes de ello en la Junta Directiva nuestra, todos tienen derecho, pero también frente al derecho de exigir que se le publique aún un libro, pues está el derecho de una editorial para restringir esa posibilidad de publicarse el libro. Entonces yo creo que el problema de la sobreabundancia de títulos, el problema de la gran cantidad de libros y de novedades que llegan a las librerías que no se pueden procesar ni digerir, y de lo que hemos vivido una parodia antes, es algo que tiene en su origen, evidentemente, aquí hay muchos autores, y que es absolutamente fundamental que haya un instrumento de discernimiento de aquellos libros que tienen un nivel de calidad y se pueden publicar. Eso vendría a sanear en parte el sector, aunque sea una noticia desagradable para muchísimos autores, porque todo autor se cree genio. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, pues tenemos ahora diversos canales a través de los cuales se producen los libros, desde la autoedición y las plataformas de autoedición que no tienen ninguna limitación a la hora de discernir dónde está la calidad y dónde no está, hasta empresas que están floreciendo. Si uno entra en Facebook va a ver cantidad de empresas que te dicen que tú eres un genio, que ahí tienes tu libro, que en 3 meses te van a producir un libro y que lo vas a tener en las librerías, te van a organizar las presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es difícilmente controlable, porque efectivamente son pequeñas empresas que han visto el filón de la autoedición y se han metido en las redes y, por tanto, son una serie de entidades que han tirado la caña en un gran río que es Facebook o que es Twitter o otro tipo de redes sociales, y a partir de ahí intentan pescar autores y hacer negocio con los autores. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es contar la complejidad del asunto, que efectivamente hay que ir buscando soluciones y hay que buscarlas a partir de la colaboración entre los agentes del sector. Nosotros entendemos eso, entendemos que también se quedan libros de gran calidad fuera de los circuitos más habituales
y entendemos que en este momento la necesaria colaboración entre los distintos agentes es clave, y es clave la aportación por parte de las asociaciones de escritores de cierta racionalidad, es decir, hacer ver a los autores que tienen que formarse, que hay libros que exigen un nivel de calidad que no los dan, aunque sea duro contárselo, es decir, ahí podemos hacer una aportación como asociaciones incorporando calidad al circuito y, por tanto, dando un mayor relieve al valor de la edición, que está perdiendo mucho valor ahora. Edita cualquiera, y eso es verdad, y es legítimo que cada uno lo busque, pero hay que contenerlo. Y luego el segundo aspecto que me gustaría tocar es la colaboración de los distintos estratos del sector, libreros, editores y autores, pero sobre todo a partir de la óptica de los autores. Las redes sociales han posibilitado que el escritor ya no sea solo un autor que se sienta frente al teclado y tiene una pantalla, o se sienta frente a un papel y tiene un lápiz o un bolígrafo, sino que es un autor que tiene un instrumento al lado, que está vinculado al ordenador y a la informática, que es las redes sociales. Entonces yo creo que tiene que haber una sintonía entre autor, libreros y editores para que, mover los libros que se publican, para dar racionalidad a la cadena y para que efectivamente el prestigio de la literatura no decaiga, y para discernir entre ciertos canales de literatura que tiene que ver con el espectáculo y con otro tipo de intereses que no tienen que ver con la literatura, y el canal por el cual va la literatura y otras disciplinas vinculadas a la literatura, donde está la calidad, está la reflexión, está el pensamiento, están las humanidades, y evidentemente estaría otro mundo que es el de la educación, pero sería interminable. Bien, pues si pensamos en una persona que esta mañana abre su negocio y que cada vez que levanta la persiana tiene que pagar una librería, por ejemplo, bastantes impuestos, pues también digamos que esa persona podría pensar, bueno, ¿y para qué sirven los impuestos? La Dirección General del Libro lleva tiempo dedicando recursos públicos, entre otras cosas, a ayudarnos a aclararnos, como en el caso de este estudio, y en otros casos para impulsar, para dar combustible a sistemas de innovación dentro del interior de la cadena del libro, ¿no? Algunos los ha citado José Manuel también. Tenemos la suerte de tener a la directora general del libro aquí, que además es editora, con lo cual sabe muy bien de qué se está hablando. Bueno, pues muchas gracias, Luis, a ti y a la Fundación por el informe, porque efectivamente para poder aportar soluciones tenemos que conocer el diagnóstico, y todos somos conscientes de nuestros propios problemas, pero muchas veces no vemos los problemas del de al lado, y cuando se socializan sí que vemos que hay problemas comunes, y ahí podemos apuntar soluciones en este congreso. Así que gracias por ese lado. En segundo lugar, y espero que no se lo tomen a mal, que estoy encantada con mis compañeros de mesa, pero espero que el año que viene en el próximo congreso haya aquí más mujeres, que veo muchas mujeres en el otro lado y aquí veo muy pocas. Entonces, no os lo toméis a mal, pero sí que, bueno, porque las estoy viendo ahí y digo, pues también aquí, ¿no? Y después una cosa que me ha hecho pensar mientras te estaba escuchando, antes, al principio, cuando has hecho la exposición, estaba mirando el cuadro de tradición, innovación, fortalezas y debilidades. Y mira que me lo había estado estudiando y leyendo antes de venir aquí, pero he visto dónde estaban los puntitos situados y dónde había más puntitos y dónde había menos puntitos. Entonces he visto que cuanto más cerca de la tradición había más fortalezas, y cuanto más cerca de la innovación había más problemas. Y he dicho, esto tenemos que empezar a pensar y esperar a ver cómo, ¿no? Y ahí sí que creo que podemos influir o ayudar. Después quería partir, era lo primero que quería decir, de un punto positivo, que se nos olvida muchas veces a todos los que estamos de un modo u otro en el sector del libro. El sector del libro es el más importante económicamente dentro del sector cultural en España.
Puede ir bien, mal, regular, estar en crisis, pero no tenemos que perder ese parámetro de vista. O sea, cuando ayer decía que nos tachan de románticos, sí, románticos, pero producimos y aportamos al PIB. Románticos sí, pero construimos país. Románticos sí, pero exportamos. Entonces, que es un sector donde la pasión, el amor y el cariño es fundamental, pero es un sector que produce, que son negocios y que son negocios para las librerías en este caso, que sois los que estáis aquí, pero es PIB español, PIB que exporta. Y eso lo tenemos nosotros, que además tenemos la cultura y el libro como centro de ese negocio. Pero yo creo que esa parte no la debemos olvidar. Le decía ayer a Luis que yo no quería ser pretenciosa ni invasiva a la hora de este primer punto de análisis porque es más vuestro, es más privado, pero sí que me gustaría aportar algo de mi opinión previa, que veo que son cosas a mejorar. Un tema dentro de las librerías son los procesos internos. Evidentemente, los procesos internos hay que mejorarlos porque es coste en tiempo de trabajo y coste en dinero. Y sí que creo que se han hecho grandes esfuerzos para modificar esos parámetros y organizar procesos, siendo que es verdad que es un sector ultra complejo con miles de procesos distintos y al final dices, me cuesta más hacer los procesos que cumplirlos. Pero creo que esa es una de las partes importantes. Y después una parte en la que ayer me dolió mucho cuando el compañero de las librerías recomiendan dijo que desde los poderes públicos no se podían hacer demasiadas cosas que influyeran en el hábito lector. Bueno, lo dijo de una forma más diplomática, pero me dolió. Y entonces yo, pensando anoche, yo digo, no es verdad, pero voy a pensar el por qué no es verdad. Voy a dar argumentos, voy a pensarlo. Y entonces hoy se ha reiterado el tema de la formación de los libreros, de los editores, de los distribuidores, y ahí podemos influir, podemos ayudar y podemos proponer. Y además es verdad, yo creo que la buena voluntad es importante, pero sí que es verdad que más que… Es un oficio, siempre han dicho el oficio de editor, el oficio de librero, que aprendes porque lo era tu padre o porque tienes a alguien al lado con quien has estado 6, 7 años aprendiendo y después tú pasas a ejercer esa profesión. Pero sí que es verdad que he estado mirando que en otros países hay una formación ad hoc para el librero, para el editor, para el distribuidor y, por supuesto, para el autor. Y yo creo que ahí podemos apretar, podemos influir y podemos ayudar en esa parte del librero como empresario, porque el librero tiene la dicotomía y esa se parte diciendo, pues yo estoy aquí por tradición, por amor al libro, porque era la librería de mi familia, porque me gusta, porque es un proyecto familiar, por 1500 cosas, pero luego hay que hacer pues los asientos, las devoluciones, los libros, por supuesto que sí, y dices, quiero formarme en contabilidad, en marketing, en imagen, e incluso en psicología para atender al cliente, 1000 cosas, y yo creo que ahí se puede y se debe trabajar. Y después, bueno, lo que decías de los impuestos, iba a echar la culpa a Hacienda, pero no puedo, así que me lo voy a quedar, porque efectivamente yo sí que creo que se pueden remover obstáculos desde la Administración. Una cosa es que muchas veces cuando estás sentada en ese lado dices que no nos ayuden, pero que no nos pongan más problemas. Pues remover los obstáculos, identificar esos obstáculos, muchas veces no se pueden remover porque es igualdad de juego con otros sectores y otras empresas, pero es que estas empresas sois diferentes. Siempre he pensado que claro que sois empresas, pero empresas diferentes, y ahí sí que hay que mirar qué obstáculos remover, qué ayudas a hacer, cómo influir y cuáles son las necesidades. Y después, y ya vinculándolo seguramente al segundo de tus puntos, es, y voy a lo mío, hacer un pacto por la lectura y un hábito lector, porque al final, si somos capaces, y ahí sí que podemos trabajar desde la Administración de la mano con vosotros, si somos capaces de mejorar, de que haya hábito lector y de mejorar esos índices de lectura, todo lo demás va solo, porque es como una sinergia, es una cadena positiva. Si se lee más, se van a comprar más libros, se van a vender más libros, las librerías estarán más saneadas, pese a los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya que quizás nosotros tenemos desde la Administración menor posibilidad de entrar en vuestras casas para organizar, y además es que así no debe ser, vamos a ver al otro lado, al lector, qué podemos hacer, y ahí creo que sí que podemos ayudar bastante. Como director de la Fundación Germán Sánchez y Ruy Pérez, ¿qué voy a decir? Sobre la lectura, ¿no? Esta es la clave. Estoy completamente de acuerdo y estamos
y ahí estaremos ayudando siempre que podamos con nuestras energías. Desde la perspectiva de negocio, que es de la que estoy hablando hoy, lo que diferencia a veces la capacidad de innovar, la capacidad de tener un músculo suficiente para hacer cosas de unas industrias del libro de otras, es la base de lectores. La base, o sea, realmente el mercado del libro, la cantidad de libros que se compran en Alemania o en Gran Bretaña, hace que sea más fácil tener un sistema del libro más sólido, ¿no? Desde esta perspectiva, el sector del libro tiene un papel de acreditador de calidad. Es una cosa que salió muy claramente en los grupos focales con autores y en las entrevistas individuales con autores. O sea, el autor considera que es un escritor cuando un editor de verdad le publica un libro y cuando está en una librería de verdad. Ese es un tema fundamental que yo planteo como una duda, fíjate, la duda respecto a una persona de 15 años en estos momentos o 18, si para estas personas el que una cosa salga con el sello de Anagrama, Siruela, Alfaguara, etcétera, tiene un significado como el que tenía cuando yo tenía esa edad, Manuel. Bueno, yo creo que no, es decir, salvo en sectores, vamos, en grupos muy minoritarios que tienen una tradición familiar y lo están viviendo en casa, para la mayoría de los jóvenes, yo creo que lo fundamental es lo que van o están recibiendo a través de redes sociales, a través de Internet, a través de televisión, pero fundamentalmente de las redes sociales. Es decir, lo que estamos viendo es un florecimiento de editoriales, incluso grandes editoriales que se ocupan también de eso, de libros de youtubers cuya calidad literaria no está contrastada, aunque hay algunos que pueden ser y son buenos escritores, y todo lo que fue aquella mítica de editoriales como Anagrama, Alfaguara, es decir, hay una nómina de editores que son casi mitos para mi generación y para alguna generación posterior. Yo creo que eso ya no se produce de la misma manera, aunque quizá en los últimos años, 2-3 últimos años, hay un repunte de ese tipo de sellos editoriales en la medida en que se han vinculado con autores jóvenes, les han dado premios de cierto relieve y, por tanto, han focalizado la atención de los jóvenes ahí. Entonces, yo creo que sigue existiendo la necesidad de establecer un sello de calidad. Cualquier autor, incluso el autor que se autoedita a través de Amazon o a través de alguna de las plataformas de autoedición, aspira a que su libro esté en los anaqueles de una librería de prestigio. Y esa es la aspiración fundamental. Y si no está ahí con un buen sello editorial y con una, digamos, en una librería que tenga prestigio, pues se considera autor, pero con menos intensidad y menos énfasis que cuando está ahí colocado. Gracias. Nosotros le damos un valor, estamos trabajando en este campo, para nosotros nuestro universo es la lectura. Entonces, claro, le damos un valor enorme a cada uno de los matices que tienen que ver con la práctica de la lectura. Aquí es en donde entran también las políticas públicas y en donde entra la visión que tiene la sociedad sobre la propuesta de valor de este sector. Miguel, ¿qué opinión tienes sobre el asunto de las audiencias, la práctica de lectura? ¿Cómo estamos en España en este terreno? Bueno, vamos a ver, yo creo que como decía antes, con este inicio de década, yo creo que si tuviese que haber un punto motriz de la colaboración entre toda la cadena de valor, debería ser el reto de las audiencias. Yo creo que nuestro punto de unión, en el que ninguno deberíamos tener ninguna duda en dejar lo mejor de nosotros mismos y en ir juntos, es en la puesta en valor de la lectura, en un ejercicio de declinar ese valor en una sociedad cuyos hábitos de comportamiento cultural, de entretenimiento, de comunicación, de información, han sido profundamente transformados. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que volver a persuadir del valor de leer en una sociedad
llamémosle, ya no sé por qué número van, si es la 4.0, la 5.0, etcétera. Es una sociedad donde ha habido un fuerte impacto en los cambios de comportamiento y yo creo que la bandera que todos deberíamos hacer es poner en valor la lectura y, derivadamente de la lectura, los agentes que estamos haciendo posible los libros y la lectura. O sea, creo que es una tarea doble, pero hay que empezar primero por volver a persuadir de los valores de la lectura. Todos los que han tenido ocasión de escucharme, yo creo que es una batalla que tampoco es tan difícil y creo, y ahora digo por qué, y creo que es una batalla que no hay que hacer en términos de confrontación. La sociedad ha variado, las fórmulas de empleo del tiempo libre, de ocio, de entretenimiento o de información se han modificado sustancialmente y no vamos a ganar lectores criticando la malformación mental que producen los videojuegos. No lo vamos, en mi opinión, no vamos a ganar lectores diciendo que la gente se emboba viendo Netflix todos los días, porque entre otras cosas es que Netflix ofrece series francamente buenas, algunas. Por lo tanto, yo creo que nuestra pelea es hacer el ejercicio de no dar por hecho que la sociedad valora la lectura como la valoramos, perdonadme si me equivoco un poco, las generaciones que estamos mayoritariamente liderando el mundo del libro. ¿Bien? Entonces, yo creo que hay que recordar, y digo que es una batalla que yo creo que tenemos relativamente fácil, porque los valores de la lectura son, desde mi punto de vista, eternos, universales y muy poco cuestionables. Leer sirve para imaginar, para aprender, para adquirir valores, para conocer otros mundos, para tener una mejor salud democrática, y eso es permanente. Por lo tanto, defendamos la esencia de leer y del libro, no nos confrontemos con otras opciones que tenemos la batalla perdida por la cultura en que esas audiencias han nacido, y si queréis me pongo en términos prácticos, porque financieramente no tenemos nada que hacer. O sea, es una batalla perdida de antemano. Y yo creo que una vez que nosotros hagamos ese ejercicio en el que, insisto, debería, o mi propuesta, como esto pretende tener también un carácter propositivo, es vayamos juntos a eso, también de paso pongamos en valor los que estamos aquí sentados, es decir, pongamos en valor la creación intelectual. La piratería ha bajado en el vídeo, la piratería ha subido en el... perdón, ¿he dicho en el vídeo? Sí, en el vídeo ha bajado, la piratería en el libro ha subido. Entonces, pongamos en valor la creación intelectual, la autoría, y que los escritores son patrimonio cultural, y defendámoslo. Pongamos en valor qué es lo que aporta una librería en un barrio o en una vecindad. Recordémosle a la gente que la librería es un punto de acceso a la cultura. Pongamos en valor el papel de los propios editores. Es decir, nosotros hemos visto, aquí dejadme que me explaye 2 minutos, pero hemos visto cómo institucionalmente se ha dicho que el sector editorial es un sector más opaco que la banca. Hombre, eso lo dijo una poeta. Quiero decir, yo creo que hay otras cosas que decir del sector editorial antes que es un sector más opaco que la banca, porque creo que el sector editorial tiene un papel de creación, de línea editorial, etcétera, hombre, que también se podría hablar de él, o un sector que supone 1/3 de la facturación del mundo del libro en este país y la supervivencia de muchos centenares de pequeñas librerías de pueblo o de barrio dependen de él, hemos dejado que se convierta
en un punto de los programas políticos, que ha sido, y no lo digo por ser de Santillana, lo digo porque es 1/3 de la facturación del sector y porque muchos de sus colegas o muchos de ustedes tienen gran parte de sus beneficios en esa campaña, y hemos dejado que se convierta en un punto de un programa político y que se mercadee con el libro de texto como si fuese ilegal cobrar por un libro educativo. Bueno, pongamos en valor la lectura, pongamos en valor el libro y pongamos en valor las profesiones de los que nos movemos alrededor del libro. Yo sugiero que nuestro objetivo de la década, hay planes en Brasil, en Canadá, en Portugal, todos ellos son a 10 años. Hoy, a lo mejor dentro de un año, estoy seguro que no, digo lo contrario, estoy optimista en la colaboración con la nueva administración, pero el objetivo que tenemos es, los que estamos aquí, incluyo editores, autores, la administración, deberíamos poner en marcha esto, pero lo que tenemos que conseguir es una movilización, es decir, no puede solo depender de nosotros, nosotros tenemos que movilizar a los medios de comunicación, a los ayuntamientos, a fundaciones, etcétera, y que haya un compromiso de convertir a España en un país lector, porque un país lector, además, es capital de conocimiento y además es economía. Y yo creo que ese es el reto que tenemos. A partir de ahí se venderá más en las librerías, los distribuidores tendrán más libros que distribuir y los autores más que escribir. Yo creo que ese es básicamente el punto que debería guiar la década. Javier. A ver, comparto pues creo que la mayor parte de lo que has dicho, si no todo. Efectivamente creo que tenemos que poner el foco en la lectura, de ahí que solicitásemos en su momento la creación de un acuerdo sobre la lectura y creo que el Ministerio, la Dirección General, ha recogido perfectamente esa propuesta, dándole ese carácter de pacto por la lectura, y creo que ahí es donde hay que poner el esfuerzo. A mí hay algo que me resulta curioso, aunque me vaya paralelamente de tema, ¿no? En el estudio hay varias afirmaciones que aparentemente pudieran resultar contradictorias. No sé si con esto, Luis, te estoy devolviendo a la pregunta, pero me arriesgo a hacer esta reflexión. Por un lado, se habla del carácter vocacional que tiene de manera fuerte este sector y especialmente las librerías. Se habla también de una adaptación a la escasez como una característica de las librerías también, ¿no? Y se habla también de una resistencia al cambio. Entonces, y paralelamente estamos en un congreso de librerías con un eslogan que es reevolución librera de aquellos que parece ejercen una cierta resistencia al cambio. Y estoy de acuerdo, comparto el criterio. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? O sea, puede que sea esa misma vocación, ese carácter de vocación, el que impida no analizar lo suficiente la evolución a la que vamos, las necesidades de manera muy general, como esto de poner el foco en la lectura, en valorar el papel de los agentes que intervienen en esta cadena del libro, pero de una manera activa. Puede tener que ver esto con la escasez, ya que se adapta a la escasez, es de suponer que esa escasez la haya de medios en las librerías para salir poco del entorno propio y, por tanto, pensar de una manera más colectiva y trasladarlo así a las organizaciones para que podamos actuar. Y no hablo solo de las librerías, también creo que esto puede valer, quizá no en los mismos porcentajes, pero para los editores. Pues lo dicho, encuentro en esto una cierta contradicción y quiero verlo desde el lado positivo. Si rompemos esa resistencia
al cambio, si fuésemos capaces de esa reevolución librera, por muy pretencioso que pueda suponer. Es un eslogan, es un hashtag, hay que verlo así. Pero si fuésemos capaces de romper esa resistencia al cambio, bueno, pues quizá pudiéramos avanzar, y sigo refiriéndome a todo el sector, conjuntamente, ¿no? Sí, la hipótesis que nosotros manejábamos es que la resistencia al cambio se produce, entre otras cosas, porque la situación es muy complicada para muchos agentes del libro. Entonces, porque hay una amenaza derivada de, bueno, la evolución de la sociedad y de la aparición de unos agentes nuevos que en un momento determinado la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez piensa que ponen en peligro el ecosistema lector. Para nosotros es fundamental que en cada barrio haya una o varias librerías, o en cada pueblo, igual que los kioscos. Es que si se pierde eso, los lectores se quedan solos. O sea, ya sé que tenemos las bibliotecas, pero sin las librerías, sin tener la posibilidad de tener muy cerca de casa una librería y ver lo que te encuentras ahí, el lector se queda solo. Y es el motivo por el que creíamos que teníamos que indagar un poco en esto y ver si es posible articular una defensa/ataque a la que, digamos, estamos aludiendo, y es lanzar a la sociedad un mensaje en el ámbito de la lectura, por un lado, y en el ámbito de esta cadena. Voy a acabar enlazando con esto, con el problema de que en nuestra sociedad, como en la de otros países europeos, tenemos el desafío de innovar en la parte funcional, José Manuel, ser muy activos, muy profesionales, y en ese sentido, visto desde la Fundación, muy fundamental, colaborando entre los agentes del sector, porque hay una forma nueva de competir en la que se pone en riesgo todo esto. Y ya cuando intervengas tú, quisiera dejarle a la directora general que cerrase esta conversación, porque esto lo que hace es unir los dos polos de esta relación, ¿no? La cadena de valor del libro y el lector que está en su casa leyendo. Sí, simplemente una aportación con respecto a la cuestión de la lectura. Yo, y esto es una opinión personal, creo que nunca se ha leído más que en esta época. Otra cuestión es qué se lee, cómo se lee y bueno, pues qué alternativas hay de lectura. Una cuestión que habéis analizado desde hace años en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y sobre todo la preocupación de qué leen y cómo leen nuestros jóvenes. Yo personalmente creo que el reto del sector no solamente es respecto a la lectura, en contraposición con otras alternativas de ocio, de entretenimiento, de cultura, llámense plataformas de vídeo o alternativas fantásticas y con una calidad estupenda. Creo que el reto verdaderamente es la lectura en libros, es decir, en qué papel juega el libro como objeto que nos ha acompañado durante los últimos siglos como transmisor de la educación, de la cultura, del entretenimiento, y yo creo que es el reto verdaderamente que tenemos. Creo que ahí jugamos desde el sector con unos valores importantes, como es, antes ha salido el término curación, pues la labor de curación del editor. Creo que en estos momentos de tsunami de contenidos y demás, la labor del editor está mucho más, es mucho más importante destacarla a la hora de la selección y el hecho de saber que hacen un trabajo, pues eso, que con toda esta mare magnum de contenidos a lo que nos enfrentamos, sabemos que detrás de esa selección hay una labor, desde un punto de vista de un profesional que está seleccionando textos y contenidos para nosotros. Y, por supuesto, la labor de curación que hacen las librerías. Al final, las librerías son faros que juegan esta es la oferta que nos pueden plantear como lectores, como compradores de libros, y al final son los que nos acercan precisamente esa labor previa que han hecho los editores. A mí me preocupa en ese sentido más ese papel del libro que el de la lectura, siendo también importante el hecho de cómo leemos y qué leemos y todo lo que tiene que ver, que también sufrimos en nuestro sector desde el punto de vista de los contenidos editoriales en medios de comunicación, diarios, revistas, de cómo se está informando la gente, de esa educación y cómo está condicionando la opinión pública. Es decir, es un tema muy, muy importante.
Y enlazando, Luis, con lo que comentabas del tema de la cadena, pues sí, por supuesto, es nuestra preocupación fundamental. Antes mencionaba que el hecho de encontrarnos en el punto intermedio entre los creadores de los contenidos y los comercializadores de los contenidos, como son las librerías, pues nos hace que vivamos de forma más directa todas estas circunstancias que están ocurriendo. Hace poquito presentábamos precisamente a la sede de la Fundación un informe que hemos hecho en una alianza del sector de las publicaciones periódicas con editores de diarios y de revistas, de lo que está pasando con la desaparición acelerada de kioscos en España. En muchos casos, esos kioscos, sobre todo en la España vaciada, coinciden con las librerías y son el único punto de acceso no solamente al libro, sino a la pura información, pues porque no hay conexiones internet. Si desaparece un kiosco o librería de ese tipo en uno de los miles de pueblos que existen en España, se está perdiendo no solamente, ya digo, el acceso a la cultura, sino el acceso a la información, y creo que es una responsabilidad de todos como sector y también, por supuesto, acompañados con las administraciones públicas en intentar dar una solución a este debate, que no es solamente de España, sino es un debate europeo, y así lo estamos planteando. Por supuesto, la responsabilidad de nosotros como organizaciones es de seguir tratando de desarrollar herramientas que también ayuden al mantenimiento del sector en su conjunto y especialmente de las librerías. Bueno, pues yo le quería decir a Miguel que estoy segura de que dentro de un año vamos a estar mejor, porque yo también estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa. Creo que el objetivo que perseguimos todos es el mismo, y seguro que en el camino hay alguna cuestión de matiz que cada uno, pero incluso dentro de los propios libreros o dentro de los propios editores, se ve de forma distinta, pero creo que eso es lo bueno, ¿no?, para conseguir lo mejor. Partiendo de la puesta en valor de la lectura, a mí siempre me ha sorprendido, como ciudadana, que no se viera por parte de todos como lo veía yo. Siempre me parecía sorprendente, y creo que ahora tenemos un reto y me siento bien de estar compartiendo todo esto con vosotros, porque sé que el 100% de los que estamos aquí en eso pensamos igual. La lectura como individuos no solo es que nos haga más libres, no solo es que en este tiempo de la posverdad hace que podamos, siempre todos somos manipulables, aunque pensemos que no lo somos, un poquito menos manipulables, nos da para mí algo que es sagrado y básico, que es la igualdad de oportunidades. Y explicarle a un chaval, no lee porque te lo han mandado en el cole, no leas porque es tu obligación, no, lee porque es bueno para ti. Aparte, después de todo el placer, de todo el ocio, de la belleza, del aprendizaje, eso es otra cosa y es igual de fundamental. Pero en criterios de utilidad y no de disfrute, de utilidad, es que es bueno para ti, es que es bueno para el individuo. Es que eso que tú decías al principio, para mí es fundamental, y yo creo que ahí tenemos una tarea grandísima de hacer pedagogía y de contar con los medios de comunicación. Yo creo que eso es una tarea que tenemos pendiente. Yo creo que para el próximo congreso podríamos invitar también a que esta mesa se sumara gente de los medios de comunicación, porque creo que tenemos que contar con ellos para trasladar todo esto a la otra parte, para decir, oye, es que esto es bueno para ti, es que es útil, usa la herramienta. Antes había en este país niveles de analfabetismo de gente que no podía acceder a la lectura, porque no sabía leer, porque no tenía dinero para comprar libros. Afortunadamente hoy esa situación existe en un porcentaje muy pequeño. Hace poco un compañero vuestro me regalaba un libro que era el primer discurso que dio Lorca cuando se inauguraba la biblioteca de Fuentevaqueros, y me quedé con una frase que te llega al alma, que dice: si tuviera hambre no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Pues yo creo que eso es válido hoy en día, y yo creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de trasladar. Esto por la parte de la puesta en valor de la lectura. Después, evidentemente, ese pacto por la lectura no es un pacto como un instrumento del Gobierno, creo que es un instrumento del sector del libro
con el Gobierno también, como un elemento más, que puede impulsar, que puede coordinar, que puede hacer la función que consideréis que debemos hacer. Pero yo creo que es un pacto que tenemos, yo casi diría que la obligación moral, aparte de los beneficios económicos que de ellos se puedan venir, pero creo que ninguno de los que está aquí solo piensa en eso. Entonces, creo que tenemos esa obligación moral, creo que tenemos muchas ideas y yo, para ir avanzando, porque ahí sí que se nota en la administración que vengo del sector privado, si os parece bien, los que estamos en esta mesa, junto con quien quiera, de quien está al público y quien consideréis que se sume, hacer ya un grupo de trabajo, pero convocar ya para ver negro sobre blanco ideas y realidades. Así que, si os parece, yo… Perfecto. Le doy las gracias a la directora general, pero muchísimo. A estas horas, hace 18 años, nacía mi hija Inés. La última vez que le pregunté qué es lo que más te ha gustado de un viaje que hizo a una ciudad, su contestación fue la hora que pasé en la librería X. Os doy muchísimas las gracias por hacernos felices, me refiero a los libreros y libreras, a mi hija, a mí y a todos nosotros, y yo creo que si trabajamos juntos esto lo sacamos adelante. Muchísimas gracias. Disculpad, una cuestión práctica, el café, el coffee break, lo vamos a tomar en el mismo patio donde fue ayer el cóctel. El personal os podrá ir indicando.